resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. Buenos días, amados hermanos. Los saludo hoy, 5 de septiembre del 2021. Agosto y septiembre son los meses de pasión por las almas. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. El tema de hoy es preguntas capciosas. Somos nutridos y edificados por medio de la predicación de la palabra de nuestro Dios. Muy buenos días, hermanos. Les invito que en estos domingos siguientes miremos unas cosas muy interesantes que sucedieron en la ocasión que el Señor Jesús fue por última vez a Jerusalén antes de ir a la cruz. Pasaron muchas cosas interesantes. Él entró conforme a lo que la palabra había dicho, entró a Jerusalén cumpliendo al pie de la letra las escrituras, hizo algunas señales muy especiales, la gente se maravilló, el recibimiento que le hicieron fue muy especial. Entonces eso causó una conmoción allí en la ciudad. Vamos a mirar cómo él fue rodeado de muchas personas, y por eso vamos a iniciar el tema de hoy, es preguntas capciosas. Ese es nuestro tema para esta mañana. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, gracias por permitir esa nueva ocasión, Señor, donde podemos meditar tu palabra. Nuestro corazón está abierto para ti, Señor. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 vamos a considerar desde el verso 23 hasta el verso 27. Mateo 21, verso 23 al 27 dice: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esta es la primera ocasión en su última visita a Jerusalén antes de ser crucificado, donde vienen esas personas a hacerle unas preguntas capciosas. Pregunta capciosa es una pregunta que se hace con el fin de poner tropiezo, con el fin de enredar a la persona, esperando que la persona se equivoque por lo menos en alguna parte de la respuesta, para luego usar eso en contra de la persona. Entonces rodearon al Señor Jesús para hacerlo caer en algo, para ponerle tentación, para ponerle tropiezo. Eso es lo primero que le preguntaron. Y quiero que note, según dice la Escritura, cuando él viene al templo, en verso 23, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron. Principales sacerdotes, esto habla de la autoridad religiosa. Y también dice los ancianos del pueblo. Esto habla de la autoridad que hay en el pueblo. Tanto la autoridad religiosa como la autoridad civil, podríamos llamar, se reunieron para cuestionar, para hacerle una pregunta al Señor Jesús acerca de la autoridad
con la que él hacía las cosas que venía haciendo allí en esa entrada, en ese recibimiento que le hicieron en Jerusalén. Ellos querían buscar alguna manera de poner tropiezo al Señor. Y el Señor fue muy sabio y le contesta en el verso 24, yo también os haré una pregunta. Y entonces los cuestiona a ellos sobre el bautismo de Juan. Es muy importante, queridos hermanos, que nosotros miremos cómo el Señor Jesús hablaba, sobre todo cuando lo ponían en estas situaciones como en aprieto, buscando una caída de Él. Es muy importante que nosotros miremos y aprendamos de Él, cómo es que debemos contestarle a las personas. Aquí el Señor inmediatamente echó mano de una pregunta muy especial sobre el bautismo de Juan. Les preguntó a ellos sobre el bautismo de Juan y como está escrito en el relato, le pregunta, bueno, ¿ese bautismo de Juan era de Dios o era simplemente algo de hombres? Entonces, ahora son ellos los que están en estrechez, ahora son ellos los que están en jaque, porque si dicen, bueno, si decimos que el cielo, pues inmediatamente nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creímos? Y si decimos de los hombres, pues peor, porque toda esta gente que está rodeándonos acá, tienen a Juan por un profeta muy importante y nos vamos a echar la gente encima. Así que primero se suponía que Jesús era el que estaba en aprieto. Ahora con la pregunta que él le devuelve, ellos son los que están en aprieto. Ellos parecían niños chiquitos. Usted tal vez ha visto un niño cuando se le confronta algo y el niño sabe lo que pasó y de pronto tiene una responsabilidad. Él dice, así como en el verso 27 dirá un niño. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. ¿Quién dañó la mata? No sabemos, yo no sé, yo no vi. ¿Quién quebró ese vaso? Yo no vi, no sabemos. Ellos contestaron así. Pero el Señor se dio cuenta de la mentira, por supuesto. Y entonces les contesta así. Tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. El Señor eludió contestar. Él hubiera podido contestar, yo creo, pero prefirió contestarlo con una pregunta. Él evadió la respuesta que tenía para darles y los puso a ellos en estrechez, los puso en aprietos. Luego de esto, el Señor menciona unas parábolas que Dios mediante el próximo domingo vamos a mirar. Terminando este capítulo 21, encontramos esas parábolas y empezando el capítulo 22. Luego de estas parábolas, a la altura del capítulo 22, verso 15, vamos a mirar por favor, Mateo capítulo 22, verso 15 al 22. Hay otra pregunta. Vamos a ver de qué se trata en esta ocasión. Recuerden, como dice en el capítulo 21, verso 23, vinieron los principales sacerdotes y ancianos. Ahora en el capítulo 22, verso 15, miremos de qué se trata. Dice así. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mira cómo el Señor sube ya de tono, porque es que ya fue descarado. En la anterior pregunta salieron con una respuesta absurda, mintiendo, y entonces ahora ella sube de tono y les dice así, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y luego dice, verso 19, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Y vamos a hacer una pausita allí. Primero fueron los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, autoridad religiosa y autoridad civil. Ahora los que vienen acá son los discípulos, verso 16, verso 15 y 16, indica que son los discípulos de los fariseos con los herodianos. Los fariseos, tal vez usted recuerda, es la secta más estricta dentro de la religión judía. La secta de los fariseos son muy estrictos. Ellos son los que más conocen la palabra y más celo por las escrituras tienen.
y enviaron a unos discípulos de ellos. Habla también el verso 16 que los enviaron con los herodianos. Los herodianos son unas personas que simpatizaban con el rey Herodes, precisamente por eso el nombre herodianos. Simpatizaban con él, incluso ayudaban a que el rey Herodes implantara en la misma cultura judía cosas griegas, cosas romanas, una mezcla allí, una mundanalidad. Los herodianos eran o pretendían ser muy modernos, muy sagaces, muy inteligentes, muy estudiados, y eran muy mundanos, muy ligeros. Ellos no tenían el cuidado que sí tenían los fariseos con la palabra, sino que ellos eran más libertinos en ese sentido. Ellos eran más livianos, una palabra que usamos nosotros, muy liviano con la palabra. Incluso hoy en día todavía se ve esa misma actitud de muchas personas. Estos los podemos decir que eran como modernistas. Estos no simpatizaban con los fariseos para nada, sí con los saduceos. Los saduceos más adelante lo vamos a ver, unas personas que negaban ciertas cosas de la palabra de Dios y trataban de explicarlas científicamente. Los herodianos simpatizaban con el rey Herodes y también con los saduceos, pretendiendo ser muy modernos en la explicación de las cosas. Así que, ¿cómo serían las ganas de hacer caer al Señor Jesús en algo? Que los discípulos de los fariseos se juntaron con los herodianos, aunque entre sí normalmente no tienen buena relación y se contradicen en algunas cosas, pero con tal de hacer caer en algo al Señor Jesús, entonces sí se juntaron, hicieron una coalición. Y la pregunta de qué fue sobre el tributo al gobierno romano. Recuerde que en esta época el pueblo judío estaba bajo el imperio romano, así que habían dos autoridades, el imperio romano, pero también como estaba el templo en Jerusalén y estaba en ejercicio todo el ritual del templo, entonces había una autoridad también religiosa y autoridad del imperio romano. Por eso entonces lo quieren poner a él en estrecho, diciendo en el versículo 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y el verso 19 es clave. Mostradme la moneda del tributo. El Señor les dijo a ellos, ¿a quiénes? A ese grupo, a esa coalición de herodianos y discípulos de los fariseos. Muéstrenme. Él extendió la mano y dice, muéstrenme. Él no echó la mano al bolsillo y sacó una moneda de tributo, no. Él les dijo, muéstrenme. Verso 19, mostradme la moneda del tributo. Ustedes tienen una moneda de tributo allí, muéstrenmela. Y entonces ellos, pretendiendo ser muy sagaces, muy ágiles, inmediatamente pasaron una moneda. En el verso 19, el Señor les dice, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Inmediatamente ellos sí tenían en su poder un denario, que es precisamente la moneda del tributo para el imperio romano. Ellos desde ese momento ya perdieron el año, como dicen los muchachos. Ellos ya perdieron la causa, ellos ya perdieron esa confrontación. Desde el momento que ellos sacan o muestran que en su poder tienen una moneda y el Señor les ha pedido, mostradme la moneda del tributo, y ellos mismos están pasando la moneda del tributo y pasan la moneda del tributo al gobierno romano, ellos mismos están aceptando que al gobierno romano hay que darles un tributo. Saben bien qué es. De hecho, tienen en su poder las monedas para ese tributo, que se trata, como dice acá, de un denario. Versículo 20. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es algo muy especial esta respuesta del Señor Jesús aquí en el verso 21. ¿Esa inscripción es de César? Pues si es de César, tienen que devolvérsela a César. Usted la tiene en su poder. Dele al César lo que es del César y dele a Dios lo que es de Dios. Esa expresión es muy importante porque encierra un todo. ¿Qué es de Dios? De Dios es absolutamente todo. Hasta ese denario, hasta los romanos, hasta el gobierno romano.
todos los judíos, tú y yo, todo es de Dios realmente. Pero específicamente hablando en cuestiones de tributo, el Señor les está hablando a ellos y ellos eran conocedores del asunto. Nosotros tal vez no, pero tenemos la palabra de Dios para usarla como fundamento y como referencia. Por eso les invito a que me acompañen a Éxodo capítulo 30. Luego regresamos aquí a Mateo 22. Éxodo capítulo 30, versículos 11 al 16. Éxodo capítulo 30, verso 11 al 16, dice: Habló también Jehová a Moisés diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto hará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. ¿Qué ofrenda? Dice el verso 13. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. La mitad de un ciclo, no un denario. La mitad de un ciclo era lo que ellos tenían que dar. El tributo realmente que ellos tenían que dar allí, bueno, si eso era del César, había que darle ese denario al César. Pero al Señor tenían que darle, como dice el verso 13, la última parte, la mitad de un ciclo. Ese era un tributo. El Señor les dijo: páseme la moneda del tributo. Y ellos no se acordaron ni siquiera de este medio ciclo. Ellos tenían en la cabeza otra cosa: el impuesto para el imperio romano. Sigue diciendo, versículo 15: Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Eso en el tabernáculo, pero luego en esta época que están haciéndole estas preguntas capciosas al Señor allí en Jerusalén, ya estaba el templo, habían levantado el templo y estaba en ejercicio el ritual del templo. Por lo tanto, ellos tenían que recordar este tributo. Ni siquiera lo mencionaron, ni siquiera dijeron: bueno, aquí está lo del César y aquí tenemos también lo que corresponde al templo. Ni siquiera se acordaron de eso. Por eso, al sacar solamente esa moneda o al sacar ese denario, ellos ya perdieron la causa. El Señor les contesta así: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Verso 22, oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Ellos dijeron: no, con este no hay nada que hacer, no hay por dónde entrarle. Y queridos hermanos, nosotros tenemos que ser así. No exaltarnos, no llenarnos de ansiedad, de rabia. A veces hay unas preguntas fastidiosas, pero tú estás apoyado en la palabra de Dios, entonces estás apoyado en la verdad. Entonces no es necesario tener ansiedad. Yo te quiero decir, yo he tenido muchas situaciones en las que me han hablado muy feo, y me ha dado enojo, pero hay que controlarse, porque ¿cuál es el principio? Tenemos la verdad. Ahora, si alguien nos dice algo y nos hace caer en cuenta que tenemos un error, pues gloria a Dios, no nos vamos a enojar, nos vamos a alegrar porque nos está ayudando. A nosotros no nos... la meta de nosotros no es quedar muy bien nosotros, tener una buena reputación, pretender que somos los que más sabemos, sino hablar lo que dice la palabra de Dios. Ojalá enseñar la palabra de Dios, ojalá enseñar lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido, eso damos. Pero algunas personas no lo van a recibir y van a hacerte preguntas capciosas. Ten paciencia. Si algo no sabes, entonces tú simplemente dices: pues no lo sé, voy a orar, voy a averiguar. Y si lo sabes, entonces conforme a la palabra de Dios debes contestar. Si nosotros hablamos como está en la palabra de Dios, entonces no tenemos pierde, no tenemos ningún problema. Estos otros sí hablaban cosas que no estaban conforme, no eran coherentes a la palabra de Dios, y por eso esas preguntas se devolvían a ellos como un boomerang y los aplastaba a ellos mismos. Dice el verso 22, oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron.
Dice en el capítulo 22, los versos siguientes, verso 23 al 33. Mateo 22, verso 23 al 33 dice: Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Voy a hacer una pausita allí. Los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Los saduceos es otra secta, así como los fariseos es otra secta del judaísmo. No son tan estrictos como los fariseos, pero conocen mucha palabra. Lo que pasa es que no la creen. Actualmente también hay muchas personas que conocen mucha palabra, pero desafortunadamente no la creen. Parecen a los saduceos. Esos son como los modernistas. Cuando yo era un muchachito, leí una Biblia, leí Génesis capítulo 1, de una Biblia, una versión extrañísima, y quiero decirles, fue algo muy triste, porque la compartió una persona que le tengo mucho cariño. Esa persona todavía vive. Y la compartió como algo bueno para los jóvenes. Y cuando yo leí eso, yo me asusté, porque hablaba ese capítulo 1 de Génesis de evolución. Y no es que yo sea un experto en evolución, sino que como cuando uno está en primaria le enseñan esas cosas. Entonces yo dije, ve, esto es como lo que me enseñan en el colegio. Y no es la palabra de Dios, no es lo que dice la palabra de Dios, pero era una Biblia. Entonces así más o menos eran los saduceos, eran como modernistas, todo lo pretendían explicar con asuntos científicos. En esta época también hay personas así que las cosas milagrosas de Dios las pretenden explicar con asuntos científicos, como coincidencias. El Mar Rojo no se secó, sino que hubo un gran viento que separó por un momento las olas y ellos pasaron no exactamente en seco, sino que realmente se mojaron un poco, sino que el nivel del agua era bajita. Bueno, eso no dice la Biblia. Y si la Biblia dice otra cosa, yo le creo lo que dice la Biblia. Pero los saduceos tenían esa costumbre. Dice el verso 23, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Mire que no solamente creen que no hay resurrección, sino que dicen. El Señor aquí en la palabra, Mateo está mostrando, aquí en su evangelio, está resaltando que ellos dicen eso. Ellos lo afirman, lo enseñan, lo predican. Quiero que me acompañe por favor a Hechos capítulo 23, verso 8. Hechos capítulo 23, verso 8, dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y los fariseos afirman eso porque ellos son celosos de la palabra, mientras que los saduceos pretenden ser los intelectuales, creyentes intelectuales que niegan la palabra de Dios. Ellos no creen, como dice aquí en Hechos 23:8, no dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Ellos no creen en los milagros, no creen en el poder de Dios como se manifiesta. Ellos son los que vienen ahorita a preguntarle al Señor Jesús en esta otra pregunta capciosa. Quiero recordarle, la primera pregunta fue hecha por los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. La segunda pregunta fue una coalición entre discípulos de los fariseos y los herodianos. Y esta tercera pregunta capciosa, según dice el verso 23, vinieron a él los saduceos y ellos fueron los que le preguntaron. Miremos qué le preguntaron. Verso 24, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron?
Oye, pero qué pregunta tan reforzada. Pero ellos envuelven eso en una intelectualidad. Y yo quiero decirles, yo sí quiero ser enfático con esto. El modernismo, sinceramente, da un asco. Y me da más asco es que nosotros nos contaminemos. Nosotros no tenemos que contaminarnos con el modernismo. Nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios y punto. Pero el modernismo dice una tontería. Yo le voy a poner un ejemplo de modernismo actual. Es la ideología de género. Dicen cualquier cantidad de tonterías. Quería usar una palabra un poco más fuerte, pero ¿cómo va uno a decir estupideces en una prédica? Pues entonces no voy a usar esa palabra. Pero ellos dicen cualquier cantidad de cosas absurdas, pero lo envuelven como en un manto de intelectualidad, de modernidad, de progresismo. Por favor. Pero no puede haber gente simple en el pueblo de Dios que caiga en esto. Nosotros debemos conocer la palabra de Dios y conocer el poder de Dios. Nosotros debemos confiar plenamente en lo que dice el Señor. Debemos confiar solamente en Dios. Y así nos empaquen en bonitas envolturas. Las mentiras no debemos aceptarlas, ni comprarlas, ni aceptarlas como regalos. De tal manera que ellos hacen una pregunta tan absurda, tan reforzada. O sea, 7. Y la pregunta es, verso 28, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Imagínate que ellos no creen en la resurrección, pero están preguntando por la resurrección. Son necios realmente. ¿Cómo contestó el Señor? Verso 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mira, si una persona, como dice aquí el verso 29, ignora las Escrituras, y si una persona ignora el poder de Dios, no tiene alternativa a esa pobre persona. Esa persona va a errar, se va a equivocar, va a estar en el error. Tú y yo podemos estar en error. ¿Qué tenemos que hacer? Pues conocer la palabra de Dios y conocer el poder de Dios. Porque si ignoramos la palabra de Dios y si ignoramos el poder de Dios, entonces vamos a continuar en el error. Dice el Señor entonces, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Gloria a Dios. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. El Señor los reprendió, los regañó. El Señor los confrontó, le dijo, ustedes están en error. De una vez ya los juzgó por ese lado. Luego los reprende y luego les enseña. El Señor no los dejó así en la ignorancia. Por lo menos les ofrece la luz. Si ellos no la aceptan, ya es otro tema. Pero les dice, miren, pero respecto, mire tan lindo el verso 31, pero respecto, si ustedes van por un lado, pero les voy a decir, respecto a la resurrección de los muertos, mira lo que sucede. Y entonces les muestra lo que dice la palabra de Dios. Recuerdan en Éxodo capítulo 3, verso 6, cómo el Señor se presenta a Moisés. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios de los padres. Y obviamente ellos ya murieron. Pero si es el Dios de ellos y no es Dios de muertos, entonces por supuesto que ellos van a resucitar. Y no solamente van a resucitar, sino que también van a estar en el reino, como lo afirma el Nuevo Testamento. Así que el Señor les enseña a ellos, aprovecha para enseñarles la profundidad de esta verdad de la resurrección. Como conclusión de ellos, pues la gente se admiraba de su doctrina. Vamos a la siguiente pregunta capciosa. Dice el verso 34 al verso 40 de este mismo capítulo 22. Verso 34 al 40 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Claro, ellos dijeron, bueno, ya nuestros adversarios quedaron en jaque, ahora es la oportunidad para nosotros mostrarnos que nosotros sí conocemos la palabra, que nosotros sí podemos derrotar a con una buena pregunta.
Vienen entonces los fariseos, versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mira qué respuesta tan maravillosa del Señor. Mira cómo envuelve prácticamente todo el Antiguo Testamento, específicamente los mandamientos y más exactamente los 10 mandamientos, y dice, los agrupa. Estos primeros tienen que ver con amar a Dios, como dice el verso 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, amar al Señor de esa manera. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Juan nos explica por qué el segundo es semejante, porque el apóstol Juan nos dice, uno cómo va a decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama al hermano al que sí está viendo. Entonces, eso nos da claridad de esas palabras que está usando el Señor Jesús aquí. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dice el Señor Jesús. Ellos, ¿qué podían objetar de eso? Si es un Dios de amor y los mandamientos expresan ese amor, ¿qué podían objetar ellos? No podían decir absolutamente nada. Yo quiero que noten que le preguntaron al Señor prácticamente 4 áreas. Primero, sobre la autoridad religiosa. ¿Quién le preguntó sobre la autoridad religiosa? Las autoridades religiosas, los principales sacerdotes y las autoridades del pueblo. Pura autoridad fue que lo vino a cuestionar con la autoridad. Luego la siguiente pregunta fue una coalición política prácticamente. Los discípulos de los fariseos con los herodianos. Para eso sí se podían unir. Esa es la coalición política. Miren, los políticos se unen. Primero dicen, no voy a hacer esto por nada. Y el otro dice, yo sí lo voy a hacer. Pero si este gana, entonces este dice, bueno, sí lo voy a hacer. Luego hay una coalición. Y nos dejan a los electores viendo un chispero. Eso es típico en la política. Tú y yo no debemos tener esa actitud política. Tú y yo debemos ser de una sola línea, confiar en el Señor y punto. Lo que diga la palabra de Dios, eso no hay forma de negociarlo. Ellos negociaron con tal de ponerle tropiezo al Señor Jesús. Entonces primero lo preguntaron sobre autoridad religiosa. Luego le preguntaron sobre política, sobre la cuestión del tributo, ¿recuerdan? Luego vinieron a ellos. ¿Quiénes fueron los que vinieron? Los fariseos, no, los saduceos vinieron a preguntarle sobre creencias importantes, creencias que tenían fuerza en ese momento, y sobre todo la de la resurrección por parte de los saduceos. Los preguntaron sobre creencias. Luego vino un intérprete de la ley y le preguntó sobre la ley, el gran mandamiento de la ley, ¿cuál es? Sobre estas áreas, sobre la religión, sobre el gobierno, sobre las creencias y sobre la ley. Y hay muchas personas que van a charlar y no quieren realmente hablar del Señor, sino que quieren hablar de política, o quieren hablar de religión, o quieren hablar de creencias, o quieren hablar de la ley. Y nosotros no podemos caer en eso. Tengamos mucho cuidado. Aprendamos del Señor Jesús. Él, para culminar esta parte, mira lo que hace. Vamos a mirar aquí mismo en el capítulo 22, versículos 41 al 46. Mateo 22, verso 41 al 46 dice: Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Esa es la pregunta que el Señor les hizo. Miren, le han preguntado de religión, le han preguntado de política, le han preguntado de creencia, le han preguntado de ley, pero nadie se interesa por lo principal. Y lo principal es Cristo. Yo no sé qué tipo de amigos tienes o cuánto tiempo pasas con ellos. ¿De qué hablan? De deportes, de modas, de pasatiempos, de política, de ley, de creencias, de autoridad,
de gobierno. ¿De qué hablan? ¿De doctrinas? Te pregunto, ¿sacan de pronto un momentico para hablar de Cristo? Tú dirás, pero es que ellos no son convertidos. Sean o no convertidos, el tema principal del universo es Cristo. Sepan o no sepan de Dios, sepan o no, lo principal es Cristo. Independientemente como sea tu relación con el Señor o tu relación con tus amigos, lo principal es Cristo. En todo el universo no hay absolutamente nada más importante que el Señor. No hay nada más importante que Cristo. De hecho, tus temas y mis temas deberían girar todos en torno a lo principal del universo, que es Cristo. Si tú te fijas en la palabra de Dios, del principio hasta el final, nos habla de Cristo. Cristo es la razón de ser. Cristo es la razón de ser tuya y mía si somos realmente hijos de Dios. Ese es nuestro tema. Por nuestra boca tiene que salir toda hora Cristo, 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 Cristo. Y si la gente dice, ay, no, para allá viene ese a hablar de Cristo, gloria a Dios. Entonces estás bien. Y si te van a desechar por eso, gloria a Dios, estás bien. Mira lo que hicieron ellos. Hablaron de todo menos de Cristo. Y cuando Él les pregunta, versículo 41, versículo 42, les pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Inmediatamente ellos contestaron. Le dijeron, de David. Y el Señor dijo, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Me hizo acordar esta situación de algo que sucedió años atrás. Yo había compartido acerca del reino con unas personas y cada vez que me miraban o cada vez que estaba cerca, hablaban de todo menos del reino. Y yo no sabía cómo ponerles el tema hasta que alguien por allí estaba cantando una canción. Y le hice una pregunta sobre esa canción. ¿Y quién es tal persona? Entonces la persona contestó lo que sabía. Entonces la cuestioné un poquito. Y estas otras personas que no prestaban atención al reino inmediatamente apoyaron a esa persona y ahí los enganché en la conversación acerca del reino. Nosotros debemos aprovechar toda oportunidad para hablar de lo que tenemos que hablar, de Cristo. El Señor nos dijo que habláramos de Él. Mire, aquí está mostrando lo importante que es hablar de Cristo. Alguien me dirá, no, pero el Señor lo que mandó fue a predicar el Evangelio del Reino. Por eso, es que Cristo es un enviado para el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Ya sabemos que es el reino. Hablar de Cristo y hablar del reino prácticamente es hablar de lo mismo. ¿Qué sucedió acá? Ellos le contestaron de una, le dijeron de David. ¿Y es verdad? ¿Cristo es hijo de David? Sí, si miramos la escritura, sí. Cristo desciende de David. Y esa es la parte humana solamente. Incluso la parte de reinado, de realeza. Correcto, es correcto. Pero no es suficiente. Nosotros sabemos que Cristo no solamente es hijo de David. Entonces, versículo 43, Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces mira que el Señor le dice algo muy especial, como está escrito en la palabra, como está en Salmos. Le dice, pues, verso 43, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, solamente en el Espíritu se puede entender esto, que no solamente Jesús es descendiente de David, sino que Jesús también es Señor de David, solamente en el Espíritu. Mira luego el verso 45 dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Excelente pregunta. Verso 46, aquí viene la respuesta. Se imagina toda esa gente y bueno, aquí está la respuesta. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Así que los dejó con la boquita cerradita. Preguntas capciosas, pero el Señor supo contestar. Y no solamente contestó esas preguntas capciosas, sino que, como Dios mediante lo veremos el próximo domingo, les habló unas parábolas. Y aquí en la última parte, entre el verso 41 y 46, vemos cómo el Señor también les hace una pregunta acerca de lo más importante del universo, que es Cristo. Queridos hermanos,
Yo quiero que todos nosotros tengamos claridad de que lo más importante en el universo es Cristo, que no hay tema más importante. Yo quiero invitarte para que revises algunas prédicas que tenemos en nuestro canal de YouTube. Nosotros hemos entendido que lo más importante en el universo es Cristo, que no hay tema más importante sino Cristo. Por eso, recientemente hablamos de las 4 revelaciones que hay en Mateo capítulo 16, tal vez recuerdas. Una de ellas, la revelación de Cristo. Esa la puedes consultar en el canal de YouTube, y no solamente consultarla, la puedes compartir con otras personas, por favor, para que todos conozcan de Cristo, que es lo principal. También vimos tiempo atrás en los evangelios. Fue algo muy especial que vimos como una miniserie los miércoles, y no vimos los 4 evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que mencionamos un 5.º evangelio, por llamarlo como Pablo mismo llama a la carta a los romanos, que lo llama Evangelio de Dios. Así que hablamos como si fueran 5 evangelios. Y cuando vimos Mateo, pues vimos al Señor como rey. Cuando vimos a Marcos, vimos al Señor como siervo. Cuando vimos Lucas, vimos al Señor como hombre. Y cuando vimos a Juan, vimos a el Señor como Dios. Y cuando vimos a Romanos, vimos como al Señor en nosotros. Ya el Señor haciendo morada en nosotros. Eso es lo que muestra el apóstol Pablo en la carta a los romanos, y por eso lo llama Evangelio de Dios. También quiero recordarte, el año pasado, en el mes de octubre, tuvimos un tema muy especial, un tema general en octubre, que se trata de que Jesús traspasó los cielos. Y entonces vimos los 4 pasos principales de Cristo traspasando los cielos, que fue la encarnación, la muerte, la resurrección y la ascensión. Queridos hermanos, todo esto que tiene que ver con Cristo es lo que tú y yo debemos conocer bien. No podemos quedarnos con unas respuestas tan limitadas como la que ellos le dijeron. De David, hijo de David, punto. No, él es un profeta. Y tú puedes decir también, es mi Señor. Sí, pero es tu Señor y también tu Salvador y también te sustenta. Él es el principio y es el fin. Es el lucero, es el león de la tribu de Judá, es el cordero vencedor. Él es el principio, el fin. Él es el que inicia todo y el que termina todo. Nosotros estamos en Él. Él es el espíritu vivificante, por ejemplo, que es algo muy especial que revela el apóstol Pablo, no solamente en 1 Corintios, sino que lo muestra también en Romanos, por ejemplo. Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria. Hermanos, tú y yo debemos conocer todas las cosas que la palabra nos dice acerca de Cristo. Sí, tenemos que tener noción de todas las cosas. Mira que Jesús les habló a ellos de todo, pero enfocó siempre que lo principal es saber acerca de Cristo. Preguntas capciosas. Ese fue nuestro tema de hoy. Cuando el Señor llega a Jerusalén, su último viaje a Jerusalén para ir a la cruz, se encuentra con esas preguntas capciosas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por el ejemplo de tu Hijo Jesús, siendo confrontado, Señor, cuando lo pusieron como en estrechez con esas preguntas. Gracias porque nos muestras con su ejemplo cómo debemos hacer nosotros. Ayúdanos a depender de ti, a estar siempre listos para hablar conforme, no solamente conforme a la verdad, sino conforme a tu voluntad. Nosotros queremos conocer tu palabra y queremos conocer tu poder. Queremos estar en dependencia de ti. Queremos darte gloria a ti, Señor, con todo lo que decimos, con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, con todo lo que sentimos. Rendimos nuestra vida delante de ti, Señor. Declaramos que tú eres Señor. Pido tu bendición muy especial para cada persona que está viendo esta palabra, Señor, que ellos puedan ser nutridos con este alimento tan especial que tú nos estás dando y que puedan compartir también con otras personas. Gracias, Señor, te damos por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles, hermanos.